La salida del GTA 6 está generando mucha ansiedad y posiblemente rompa con todos los esquemas planteados en el mundo de los videojuegos hasta ahora. Esto para cuando salga para consola, supuestamente para el 19 de noviembre de este 2026. Digo supuestamente porque ya se retrasó 3 veces ya. Se dijo inicialmente que se estrenaría en otoño del 2025, después para mayo de este 2026 y finalmente dijeron que era joda y que bueno, se estrenaba para noviembre de este año. ¡Boca la concha de tu madre! La verdad es que no se sabe si lo hicieron para boludear a los fanáticos o simplemente el juego va a ser lo más impresionante que se pueda jugar en la historia hasta el momento y les está llevando tiempo por hacerlo. Y muchos dicen que es por los dos motivos. Ya saben, un poco de esto, un poco de aquello, pero según dicen este año saldrá casi seguro. Que bueno, espero que sí porque hay algunos que ya no aguantan con la ansiedad, no dan más. A tu edad, ¿sabés qué me daba ansiedad a mí a tu edad? Tu vieja me daba ansiedad. Si dura se me ponía la ansiedad. Toda venosa. Que bueno, a ver, esto es entendible porque el hype por el primer tráiler de los dos que sacaron fue tan abismal que fue hace 2 años y tiene casi 280 millones de visitas. El tráiler de un juego, amigo, es una locura. Y el segundo tráiler, que salió hace un par de meses, con 156 millones. Una animalada. Así que bueno, es entendible la ansiedad que tienen algunos por el juego. ¿Qué prefieres? ¿Que bombardeen Perú o que no salga GTA 6? La bombardeo yo, cabrón. Voy yo con el bombardero. Es curioso lo que está generando este juego. Más curioso igual es que genere todo esto sin ni siquiera haber salido todavía. Como por ejemplo pasó que una cuenta de Instagram publicó un posteo donde se lo muestra a El Bananero en una versión del juego. Todo esto generado con IA, por supuesto, o al menos eso es lo que se sabe hasta ahora. Y bueno, con esto se generó mucha manija, muchísima manija en los jugadores latinos. Ya que seamos sinceros, sería espectacular hacer una misión en el GTA 6 y que en una de esas misiones aparezca El Bananero y su casa. Porque encima Miami estará de manera ficticia en el mapa del juego y la casa del bananero está ahí. A él mismo en Terapia Picante le preguntaron si le gustaría aparecer y dijo que hasta lo haría gratis. Rockstar en español, lo hago gratis. No tengo ningún problema, poso, me ponen en pelota, me toman las medidas. Y hasta dijo qué tipo de misión podría llegar a tener. Creo que sería el refugio de algún narcotraficante o algo, ¿no? Porque todos conocen mi casa. Pasarían por ahí, digo, yo estaría del lado de los malvados, creo. Sería alguna misión ahí, viste, que tenés que... Hay algunas trolas, yo qué sé. Que tendría que ver. Para mí es excelente su personaje y humor porque encajarían perfecto con el mundo de GTA. Chúpeme la ¿sabe? Sería un sueño y hasta me darían ganas de comprar una consola solo para jugarlo, mira lo que te digo. ¿Y por qué una consola, no? Bueno, acá es donde aparece otro detalle más sobre este juego. Históricamente, todos los GTA salen primero para consolas, tipo PlayStation y Xbox, y al tiempo después, ya sea 1 o 2 años, sale para PC, cagándole así la vida a los gordos compu. Esto lo supe cuando hicimos el video que tienen en el canal sobre Emilio. ¡Ay, cómo van a sufrir mirándolo por YouTube! Que la pongo un local. ¿Qué tal? ¿Tenés el GTA 6 para PC? No. ¡No! ¡No existe! ¡No existe! Seguramente la mayoría sepa qué son los juegos de GTA, o al menos hayan escuchado hablar de alguno de ellos, ya sea por algún video o algún conocido que lo haya jugado o lo haya nombrado, o simplemente jugaron alguna vez con el famoso morocho que se afana una bicicleta y que tira esta mítica frase. Oh shit. Here we go again. Frase que más de 20 años después repetiría el mismo actor de doblaje original en un stream de Keizenar. Can you say, oh shit, here we go again? I didn't know y'all was finna call me. I'm eating a burrito like a motherfucker. Nigga, girl. just say, oh shit, here we go again. Oh shit. Here we go again. La pregunta que yo me hice siendo ajeno a los juegos de roleo en mundo abierto fue de por qué es tan esperado, por qué se espera tanto este juego particularmente de una manera tan masiva. Y esta pregunta simplemente se puede responder con que está Rockstar como empresa desarrolladora del juego. Empresa que viene rompiéndola toda desde hace mucho tiempo con cada juego que saca. Empresa a la cual le tengo mucho cariño yo particularmente por un juego que se llamaba The Warriors. Juego inspirado en una película sobre bandas, el cual era hermoso. Me encanta, me remonta a la infancia. Si tenés más de 20, 22 o 23 años seguramente lo habrás jugado en la Play 2. Hermoso juego. Sin ir más lejos, en el top 10 de los mejores juegos de la historia, la única empresa que casi siempre se repite es siempre Rockstar. Ya lo hicieron con GTA V, con GTA San Andreas, con GTA Vice City y con el Red Redemption 2. A ver, a veces en estos top aparece alguna variante como Legend of Zelda, pero la verdad es que no tengo ni puta idea qué onda con esos elfos raros porque nunca los jugué. Podrían variar las posiciones del top, pero después de
tantos juegos buenos en la historia que hayan dos juegos de una misma empresa en el top 10 es un punto muy fuerte, por lo que el GTA tiene tanta manija con los gordos Play y Xbox. Bueno, los gordos compu también, pero ya sabemos que eso está marginado. Con cada juego que fue sacando esta empresa se fueron superando, y esto se notó muchísimo con el Red Dead Redemption 2. El nivel de detalle que tiene este juego, con un motor gráfico muy avanzado, dejándolo como un juego ultra completo y original en su momento, lo rompió absolutamente todo. Con NPCs, o el típico PJ random, que la mayoría de los juegos actúan como máquinas sin alma, que están programadas para repetir una o dos frases en la mayoría de los juegos, en este juego esto cambia por completo. Con cada personaje que vas a interactuar, te va a tratar de una u otra manera en base a la historia que hayas pasado con él o con ella. Por ejemplo, si hiciste cagar a un hombre la semana pasada y te cruzas con un NPC que tenga relación con ese hombre, esta te lo va a reclamar. You bastard! You killed my husband! You know that? O si hiciste algún bardo y te escapás, cuando llegues tiempo después te van a querer boletear por ese mismo bardo que armaste. Tanto es el nivel de detalle de este juego que hasta los huevos de tu caballo se achican en ambiente frío. ¡Es verdad, tío! ¿What the fuck? ¡Se lo han convertido en canicas! ¡Rockstar! ¡Estáis loquísimos de la cabeza, tío! ¡Se le han recogido los huevos a mi caballo! Dios mío, estos detalles son increíbles, tío. Estos detalles son por los que Rockstar vende 80.000 millones de juegos al año. Todo esto con gráficos espectaculares muy buenos para su época 2018, junto con un mapa muy grande de mundo abierto en el lejano oeste, y encima con una jugabilidad pero excelente, hizo que la gente se tomara muy en serio los juegos de Rockstar. Esto demostró que cada vez que sacan un juego, este vale 100% la pena y está muy bien hecho. Y esto parece algo bastante básico que una empresa gigante podría hacer, pero no es así. Como por ejemplo el caso de Capcom con Resident Evil. ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Cómeme bien los huevos, Néstor. Cosa que con otras empresas gigantes que desarrollan juegos genera muchas expectativas que terminan muy mal por querer sacarlo rápido y generar guita. Tanto es así que después de lanzarlo tienen que andar solucionando errores con parches sobre la marcha. Ejemplos como estos tenemos miles. Por ejemplo, tenemos el Cyberpunk, prometiéndole a todos los jugadores que iba a ser un juegazo que venía a romper con todo. Y cuando lo sacaron, estaba lleno de bugs. Tanto apostaron por el juego que incluso lo promocionaron con Keanu Reeves en su presentación. Y no solo eso, sino que lo convirtieron en uno de los personajes dentro del juego. O también tenemos al mismo FIFA, que ya este es un tema aparte, porque sacan cada año el mismo juego idéntico al anterior, pero con el año modificado y con un jugador de portada diferente. Es lo único que cambia, son unos hijos de puta. Así que el GTA 6 no solo tiene expectativas altas porque parece ser un buen juego el que se viene, sino que también porque está Rockstar, el cual siempre que sacan un juego se toman su tiempo para poder desarrollarlo y que salga lo más impecable posible. Por ende se espera que el juego que salga sea de los mejores de la historia y de los mejores de todos los tiempos. Y un detalle que para mí no es menor es que el juego supuestamente salió más de 2.000 millones de dólares. Y si esto es así, lo convertiría en el producto de entretenimiento más caro de toda la historia, superando a cualquier película del cine y a cualquier cosa que se haya creado antes. Y podemos decir con toda la confianza del mundo que es el juego más esperado de toda la historia. Así que no sé, veremos qué pasa. ¡No! ¡No existe! ¡No existe! Si quieren unirse al Discord del canal, como siempre, enlace en la descripción. Métanse, hablen conmigo, no sean forros. ¿Entienden, pelotudo? Si quieren algún video en específico, me pueden comentar por acá abajo o en Instagram, que siempre estoy hablando con ustedes. Siempre me recomiendan videos, películas y todo, personajes y todo, y yo, bueno, los tomo en cuenta. Y nada más, muchachos, eso. Me paso a retirar, me voy a ir a la mierda. Nada más después, che. Besitos en la rosca, muchachos. Evita tocarte.